Hola, buscador de la verdad y seguidor del canal Virtus Veritas. En cortas palabras, quiero contarte algo muy importante que nadie quiere que sepas y que de hecho es lo que está detrás de todo este Armagedón energético de Europa. El 22 de agosto, el precio de mercado negociado en bolsa del gas natural en el centro de gas alemán THE Trading Hub Europe cotizaba más de 1000% que hace un año. Alemania, el país que más sufre en estos momentos y que ha recibido el golpe de gracia con el sabotaje de los Nord Stream 1 y 2, dice a sus ciudadanos que la razón por todo esto es el conflicto de Ucrania. Pero parece que la verdad es muy diferente y creo que vas a estar de acuerdo conmigo una vez que conocerás algunos detalles de esta gran crisis energética, entre comillas, y cómo los políticos de la Unión Europea y Estados Unidos y los principales intereses financieros están utilizando este conflicto para cubrir algo mucho más importante y sucio preparado hace mucho tiempo. Ellos saben exactamente lo que están haciendo y solo están leyendo un guión que contiene el plan para desindustrializar una de las concentraciones industriales más eficientes energéticamente del planeta. Esta es la Agenda Verde 2030 de la ONU, también conocida como el Gran Reinicio, lo que la Comisión de la Unión Europea y los ministros del gobierno en Alemania y en toda la Unión Europea están ocultando es la transformación que han creado en la forma en que se determina el precio del gas natural en la actualidad. Durante casi 2 décadas, la Comisión de la Unión Europea, respaldada por los megabancos y los grandes fondos de cobertura, comenzó a sentar las bases de lo que hoy es una desregulación total del mercado del gas natural. Se promocionó como la liberalización, entre comillas, del mercado de gas natural de la Unión Europea, lo que permite el comercio de mercado libre en tiempo real no regulado para fijar precios en lugar de contratos a largo plazo. Alrededor de 2010, la Unión Europea comenzó a impulsar un cambio radical en las reglas para fijar el precio del gas natural. Antes de este momento, la mayoría de los precios del gas se fijaban en contratos fijos a largo plazo para la entrega del gas natural a través de los gasoductos. El mayor proveedor, Gazprom de Rusia, suministró gas a la Unión Europea, especialmente a Alemania y los países cercanos, en contratos a largo plazo vinculados al precio del petróleo. Hasta los últimos años, los barcos de GNL o gas licuado casi no importaban gas. Con un cambio en las leyes de los Estados Unidos para permitir la exportación de gas natural licuado o GNL de la enorme producción de gas de esquisto en 2016, los productores de gas de Estados Unidos comenzaron una gran expansión de la construcción de terminales de exportación de GNL o gas licuado. Bien, los terminales tardan en promedio de 3 a 5 años en construirse. Al mismo tiempo, Polonia, Holanda y otros países de la Unión Europea también comenzaron a construir
terminales de importación de gas licuado o GNL para recibir el gas licuado del extranjero, especialmente de los Estados Unidos de América. Sumando a 2016 el promedio de los 5 años necesarios para terminar completamente los terminales, llegamos a finales de 2021 y principio de 2022, cuando ya sabemos perfectamente lo que ocurrió. ¡Qué coincidencia!, ¿no? Bien, surgiendo de la Segunda Guerra Mundial como el principal proveedor de petróleo del mundo, los gigantes petroleros angloamericanos, entonces llamados las Siete Hermanas, crearon un monopolio mundial del precio del petróleo, y Henry Kissinger señaló durante la crisis del petróleo de la década de 1970 diciendo lo siguiente: controla el petróleo y controlarás naciones enteras. Desde la década de 1980, los bancos de Wall Street, encabezados por Goldman Sachs, crearon un nuevo mercado en el petróleo de papel, entre comillas, o el comercio de futuros derivados y barriles de petróleo. Nació un enorme casino de ganancias especulativas que fue controlado por un puñado de bancos gigantes en Nueva York y la City de Londres. Esos mismos poderosos intereses financieros han estado trabajando durante años para crear en un futuro cercano un mercado similar de gas de papel, entre comillas, en todo el mundo que pudieran controlar. Ahora, la Comisión de la Unión Europea y su agenda Green Deal para descarbonizar la economía para 2050, eliminando los combustibles de petróleo, gas y carbón, proporcionaron la trampa ideal que ha llevado al aumento explosivo de los precios del gas en la Unión Europea desde 2021. Para 2019, la serie de directivas energéticas de la Comisión de la Unión Europea de Bruselas permitió que el comercio del mercado de gas totalmente desregulado fijará de facto los precios del gas natural en la Unión Europea. Se habían establecido una serie de centros, entre comillas, comerciales virtuales para negociar futuros contratos de gas en varios países de la Unión Europea. En 2020, el TTF holandés o Title Transfer Facility era el centro comercial dominante para el gas de la Unión Europea, el llamado punto de referencia de gas de la Unión Europea. Cabe destacar que TTF es una plataforma virtual de transacciones en contratos futuros de gas y transacciones entre bancos y otros inversores financieros, llamada Over the Counter. Eso significa que de facto no está regulado o está fuera de cualquier intercambio regulado. Esto es fundamental para comprender el juego que se lleva a cabo hoy en la Unión Europea. En 2021, solo el 20% de todas las importaciones de gas natural a la Unión Europea eran gas licuado, cuyos precios estaban determinados en gran medida por las transacciones futuras en el centro TTF de Holanda, el punto de referencia de gas de facto de la Unión Europea, propiedad del gobierno holandés, el mismo gobierno que intenta destruir sus granjas para una reclamación fraudulenta de contaminación por nitrógeno. La mayor parte de las importaciones de gas europeo provino de Gazprom de Rusia, que suministró más de 40% de las importaciones de la Unión Europea en 2021. Solo destruyendo el mercado de gas ruso en la Unión Europea podrían los intereses financieros
Unidos y los defensores del Green Deal crear su control del mercado de gas licuado o GNL proveniente en gran parte de los Estados Unidos. Ahora, con pleno respaldo de la Unión Europea para el nuevo mercado mayorista de gas, Bruselas, Alemania y OTAN comenzaron sistemáticamente a cerrar gasoductos estables a largo plazo hacia la Unión Europea. Después de romper los lazos diplomáticos con Marruecos en agosto de 2021 por los territorios en disputa, Argelia anunció que el gasoducto Magreb-Europa MGE, que se inauguró en 1996, dejaría de funcionar el 31 de octubre de 2021, cuando expiró el acuerdo correspondiente. En septiembre de 2021, Gazprom completó su multimillonario gasoducto submarino Nord Stream 2, desde Rusia a través del mar Báltico hasta el norte de Alemania, que tenía que duplicar la capacidad de Nord Stream 1 a 110 mil millones de metros cúbicos anuales, lo que permitiría a Gazprom ser independiente de la interferencia con las entregas de gas a través de su gasoducto Soyuz que atraviesa Ucrania. La Comisión de la Unión Europea, respaldada por la administración Biden, bloqueó la apertura del gasoducto con sabotaje burocrático y finalmente el canciller alemán Scholz impuso una sanción al gasoducto el 22 de febrero por el reconocimiento ruso de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Con la creciente crisis del gas desde entonces, el gobierno alemán se ha negado a abrir Nord Stream 2 a pesar de que estaba terminado. Luego, el 12 de mayo de 2022, aunque las entregas de Gazprom al gasoducto Soyuz a través de Ucrania, abierto en 1980 bajo la Unión Soviética, trayendo gas del campo de gas de Orenburg, fueron ininterrumpidas durante casi 3 meses de conflicto. A pesar de las operaciones militares, el gobierno de Ucrania, con el consentimiento de la OTAN, cerró un importante gasoducto ruso a través de Lugansk, que fue trayendo gas ruso tanto a su Ucrania como a los estados de la Unión Europea, declarando que permanecería cerrado hasta que Kiev obtenga el control total de su sistema de gasoductos que atraviesa las dos repúblicas de Donbass. Esa sección de la línea Soyuz de Ucrania cortó 1/3 del gas a través de Soyuz destinado a la Unión Europea. Luego, el gasoducto ruso a través de Bielorrusia y de Polonia a Alemania. En diciembre de 2021, 2 meses antes del conflicto de Ucrania, el gobierno polaco cerró la parte polaca del gasoducto, cortando el suministro de gas de Gazprom a precios bajos tanto a Alemania como a Polonia, y en cambio las compañías de gas polacas compraron gas ruso almacenado por las compañías de gas alemanas a través de la sección polaco-alemana del gasoducto a un precio más alto, pero en flujo inverso. Las compañías de gas alemanas obtuvieron su gas ruso a través de un contrato a largo plazo por un precio de contrato muy bajo y lo revendieron a Polonia con una gran ganancia. ¿Estás entendiendo el juego? Bien. El gobierno polaco se negó a renovar su contrato de gas con Rusia y en cambio compra gas en el mercado libre a precios mucho más altos. Como resultado, ya no fluye más gas ruso a Alemania a través de la conducta que atravesaba Bielorrusia y Polonia. Finalmente, la entrega de gas a través del gasoducto submarino
Nord Stream 1 en una primera etapa se interrumpió debido a la reparación urgente y necesaria de una turbina de gas fabricada por Siemens. La turbina se envió a una instalación especial de Siemens en Canadá, donde la retuvieron durante meses. Se negó deliberadamente a otorgar la entrega a su propietario ruso, sino a Siemens Alemania. De esta manera, el gas de Gazprom a través de Nord Stream 1 también se ha reducido drásticamente al 20% de lo normal y ahora ya no fluye nada. En enero de 2020, Gazprom comenzó a enviar gas desde su gasoducto Turkstream a través de Turquía hacia Bulgaria y Hungría. En marzo de 2022, Bulgaria cortó unilateralmente, con el respaldo de la OTAN, el suministro de gas de Turkstream. Bien, al sancionar o cerrar sistemáticamente las entregas de gas desde gasoductos a largo plazo y de bajo costo a la Unión Europea, los especuladores de gas a través del TTP holandés del que te he hablado han podido aprovechar todos los contratiempos o choques energéticos del mundo, ya sea una sequía récord en China o el conflicto en Ucrania o otra cosa. Bien, a mediados de agosto el precio en el TTP holandés era un 1000% más alto que hace un año y aumentaba diariamente. Todos están trabajando y haciendo todo lo posible para construir la Agenda Verde 2030 y eliminar el gas, el petróleo y la nuclear, las únicas fuentes de energías fiables en la actualidad. En todos los aspectos, la crisis energética suicida en curso en Europa ha sido muy bien planificada y está puesta en práctica con la ayuda, entre comillas, de los Estados Unidos de América y en conformidad con la Agenda Verde 2030 de la ONU. Un gran abrazo y mucha salud. Hasta pronto.